felicitaciones por este trabajo en conjunto con la Secretaría de Mujeres y Diversidades, que es una tarea, la de expandir el contenido y las acciones relacionadas con la ley Micaela en función de evitar las violencias en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra sociedad, hacia las mujeres, hacia las diversidades, y en ese aspecto también hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, que son los impactados adicionales a esta violencia que muchas veces es intrafamiliar, no, pero a veces, como decíamos antes, en nuestros espacios de convivencia, de trabajo. Es muy importante que nuestras escuelas, maestros, maestras, profesores y profesoras tengan herramientas para, desde el inicio de la formación de todos los estudiantes y las estudiantes, puedan ejercer ese rol cultural, de formación que tiene nuestro Estado a través de la educación. Así que muchísimas gracias, que sean muy, muy importantes, que puedan llevar un poco de luz en este tema, en el que hay muchísimas, seguramente muchísimas dudas que nos sacaremos, que encontraremos la forma de canalizarlas a través de esta actividad. Un gran abrazo. Gracias, Mario, gracias por participar en el encuentro. Estamos compartiendo esta actividad, como decíamos antes, con las compañeras de la Secretaría de Mujeres y Diversidades. Está Paula López, la directora general de Políticas de Género, y el equipo de capacitaciones, Lorena Aguirre, la directora de Capacitaciones con Perspectiva de Género, Nora Marchesi, la directora del Instituto de Prevención de Violencias por Motivos de Género, y el equipo de compañeras que van a llevar adelante la capacitación, Adrià Vargas y Florencia Sosa. Le doy la palabra ahora a Malena Mañasco, la subsecretaria de Políticas de Género de la Secretaría de Mujeres y Diversidades, que nos va a dar un saludo. Hola, muy buenos días para todos, todas y todes. Muy cortito para ya comenzar con la capacitación, pero un poco también retomando las palabras que recién decía nuestro secretario de Educación, Mario Lozano, la importancia que tiene la educación y que tiene para nosotras también lo que significa la ley Micaela, o lo que significa finalmente las capacitaciones con perspectiva de género, para ir incorporándola no solamente en el trabajo diario, sino en nuestra cotidianeidad, ¿no? Esta idea de tratar de desprendernos de micro y macromachismos profundamente arraigados en nuestra sociedad. Este es uno de nuestros principales compromisos que tenemos desde la gestión, es llevar adelante y fortalecer una perspectiva de género de manera transversal e interseccional en todos los espacios de la gestión. Así como la ley Micaela, que fue sancionada y que fue trabajada, bueno, ya lo van a contar mejor las compañeras, pero que nace de la lucha del movimiento de mujeres, de diversidades, del movimiento feminista que se fue forjando al calor de los últimos años en nuestro país, pero también en la provincia de Buenos Aires y en nuestro municipio Quilmes. También la Secretaría, que hoy tengamos una Secretaría de Mujeres y Diversidades en el municipio, también responde al calor de este movimiento que tanto protagonismo y que se ha convertido en un sujeto, porque no somos sujetas, ya estamos sujetas como en varios lados para encima decirnos también que estamos sujetas, pero sí en sujetes políticos sumamente importantes. Así que este es nuestro gran granito de arena para con ustedes que tienen este rol tan importante en relación a la educación. Muchísimas gracias por estar presentes este lunes y para seguir fortaleciendo también la articulación de las perspectivas de géneros entre secretarías, y agradecer también a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del municipio por brindarnos
este espacio. Así que sin mucho más nada que decir, darles la bienvenida a todos, todas y todes, y ya comenzamos con las capacitaciones. Gracias, Malena. Bueno, así como vinieron anunciando recién, vamos a dar inicio a esta capacitación. Mi nombre es Lorena Aguirre, soy directora de capacitaciones con perspectiva de género en la Secretaría de Mujeres y Diversidades del municipio. Nosotras venimos transitando desde marzo del año pasado la Ley Micaela, que es principalmente para trabajadores, trabajadoras del municipio, para funcionarios y funcionarias, pero que en este caso vimos también de poder realizar una capacitación que nosotras nos gusta un poco más llamarla un momento de reflexión, un momento de sensibilización, de tomar ideas, de ir repensando algunos conceptos de manera conjunta, y por eso la verdad que nos parece muy, muy importante poder hacerlo en este marco con docentes de primaria y de jardín. El jueves haremos con secundaria, pero también teniendo en cuenta que la docencia, las docentes, los docentes, les docentes, son quienes en este momento de pandemia también vienen sosteniendo, digamos, una situación que es bastante apremiante, que es bastante compleja, pero que vienen poniendo el hombro de una manera que realmente hay que destacar. Por lo tanto, desde ahí, desde valorar la función que tienen cada una de ustedes, es que también queríamos estar realizando esta capacitación. Si quieren, compas, podemos compartir pantalla ya. Ahí con Adri y Florencia vamos a estar realizando esta capacitación, este encuentro, esta idea, como decía Malena, de comenzar a pensar algunos micromachismos e ir avanzando hacia otros conceptos. Como decíamos, bueno, somos de la Secretaría de Mujeres, de estas dos direcciones que solemos trabajar en conjunto, y ahora lo hacemos también con las compañeras de educación, con quienes ya hicimos otras actividades y que la verdad que siempre han sido muy productivas. Les contamos, ahí está el mail, que después vamos a dar igual información, porque vi que estaban preguntando ya en el chat que tenían algunas consultas. Quienes tengan ganas, después pueden dejar algún mail o algo como para comunicarnos, en el caso de que necesiten algún tipo de información específica, pero anoten esta, que es secretaría de Mujeres y Diversidades@quilmes.gov.ar, para poder comunicarse con nosotras por cualquier duda, por cualquier inquietud, e incluso por cualquier propuesta que tengan. Nosotras hoy estamos realizando este encuentro que tiene que ver con la Ley Micaela, que está basado, ella es, la verdad que siempre que la vemos en pantalla, a Micaela nos interpela y también hace que nos comprometamos más en la lucha por conquistar nuestros derechos, ¿no? Ella es Micaela García, y esta ley, que es la 27499, que es la ley que nosotras conocemos como Ley Micaela, pero que es una ley nacional, como decían las compañeras, que se sancionó, que fue tratada entre 2018 y sancionada finalmente en 2019 a nivel nacional, que lo que pretende esta ley es capacitar a todas las personas que integran los tres poderes del Estado respecto a la temática de género y a las violencias contra las mujeres. Con la idea, con la premisa de que esas personas que integran estos tres poderes del Estado, en este caso a nivel nacional, comiencen a tener perspectiva de género. ¿Qué sería tener perspectiva de género? Comenzar a mirar las situaciones de desigualdad que vivimos en nuestra sociedad, varones, mujeres y diversidades, con respecto a lo cotidiano, a lo que nos sucede todos los días, pero también porque en estos tres poderes son responsables, digamos, de resolver, de abordar y de crear políticas que tengan una mirada en donde a las mujeres y a las diversidades nos contemple y además hagan valer nuestros derechos. Micaela, no voy a contar mucho de ella, solamente verla quizás con esta remera del Ni Una Menos. Nosotras estamos
muy cerquita del 3 de junio, que históricamente desde el 2015 viene siendo una fecha en donde las mujeres, los movimientos de mujeres y feministas de nuestro país, salimos a la calle reclamando realmente que haya ni una menos. En este contexto, ¿qué podemos decir? Que hubieran hasta el 29 de abril 85 femicidios, 5 transfemicidios, que es una situación compleja la que vivimos por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser diversidades. Tehuel no está. Esa es la situación por la que tenemos que seguir bregando, porque estos temas se aborden, porque estos temas los podamos ir desmenuzando de a poco, y contarles que Micaela era una compañera militante social, una militante del movimiento Evita de Entre Ríos, una joven que trabajaba con niños, niñas, niñes en su ciudad. Ella era estudiante del profesorado de educación física, y además militante del movimiento feminista de su provincia, ¿no? Su remera ahí lo demuestra. Micaela fue víctima de femicidio, y esta ley lleva su nombre justamente porque, después lo van a contar mejor las compañeras, pero Micaela quizás no hubiese tenido este desenlace tan fatal si el juez que dejó en libertad a su femicida hubiese tenido perspectiva de género. Y en eso que hablaban las compañeras hace un rato, que hablaba Malena, que hablaban Roxana, Romina y demás, decir que la perspectiva de género es necesaria y tiene que ser transversal. Y al ser transversal también están las escuelas. Yo también soy maestra de primaria, y en ese sentido sabemos que muchas veces hacemos muchísimo en nuestras escuelas para que las diferencias, para que estas desigualdades que son profundas, que son muy grandes muchas veces y están arraigadas en la sociedad, en la escuela vayan teniendo otra mirada. Y esa es la propuesta que tenemos hoy. Nos parece muy importante que Provincia de Buenos Aires haya adherido a la ley Micaela, con la ley 15.134 desde el año pasado, en donde, bueno, ahí está Mayra Mendoza, Estela Díaz y Eli Gómez Alcorta, que son las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación y de Provincia. En el municipio se firmó el 22 de enero el decreto 81/20, que lo que hace es implementar la ley Micaela en todo el distrito, y les contamos que ya hay cerca de 3.500 personas, trabajadoras y trabajadores y funcionarias del municipio que han pasado por la ley Micaela, pero sabemos que con una charla de sensibilización no es que va a cambiar todo, que tenemos que seguir profundizando estas temáticas, pero que también tenemos que seguir luchando, porque la situación que vivimos nosotras es de emergencia. Por lo tanto, para comenzar con esta parte, pero sí le queríamos contar cómo es el desarrollo y por qué la ley Micaela es importante. No es que tenemos que aprender una ley de memoria, ni mucho menos, sino lo que dice en esencia esa ley es que todas y todos los funcionarios y responsables de crear políticas públicas tienen que comenzar a tener perspectiva de género para que esas políticas públicas que desarrollan no nos dejen a las mujeres y a las diversidades por detrás. Por lo tanto, compartirlas con ustedes hoy también es una forma de que se pueda exigir que esa perspectiva esté presente en cada uno de los ámbitos en donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Yo hasta ahí decirles que en este contexto cercano al Ni Una Menos, también lo que queremos es proponerles que podamos pensar algunas iniciativas en las escuelas, en la forma en que podamos ahora con este contexto de pandemia, pero que nos parece importante que se pueda generar un ida y vuelta en el sentido de poder realizar actividades o alguna intervención o algo que se les vaya ocurriendo a medida que pase la capacitación de hoy para poder realizar en nuestras escuelas quilmeñas. Le paso la palabra a Adria para continuar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas, a todes y a todos. Gracias, bueno, a todos, ¿no? por la presentación primero.
Gracias, Lore, por introducirnos siempre a este tema que nos convoca, ¿no? Por hablarnos de Mica, por hablarnos de la importancia de esta ley, que es lo que nos une hoy, ¿no? En este trabajo de articulación estamos llegando a poder hablar en este espacio de intercambio, como nos gusta llamar a nosotras, sobre la perspectiva de género. La idea es que podamos pasar este rato con estos lentes violetas, como nos gusta llamar nosotros de esta militancia feminista, donde podamos comenzar a ver a través de ellos diferentes materiales que fuimos seleccionando, que les vamos adelantando que si no los conocen o no los tienen después, se los vamos a poder compartir a quienes los quieran, se los podemos enviar. Y bueno, la idea es que podamos transitar este ratito por los diferentes ámbitos, como decía Lore, en los que nos vamos interrelacionando, ¿no? Entre todos, todas y todes. Para comenzar, la selección que hicimos del primer material tiene que ver con un video, este que vemos acá, que es de Colectiva Deseante, que es un compilado, voy a dejar de compartir para que podamos llegar a verlo, es un compilado de canciones. Algunas canciones tal vez las conozcan, otras no. La idea es que podamos escuchar, prestar atención, tienen el subtítulo las letras, y que si las conocíamos, ver qué nos pasa con esto de escucharlas en este contexto, ¿no? Y si no las conocíamos, bueno, a ver, poder compartir luego del video por medio del chat, a ver qué impacto nos dio. Lo escuchamos y después hablamos un ratito. Gente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada, que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, 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 na. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapa, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré. ¡Que no para de crecer! Bueno, volvemos ahora sí a compartir el PowerPoint, pero mientras llega la imagen, les repetimos que la invitación es que nos pueden ir contando por el chat qué impresiones les dio escuchar estas canciones en este compilado, ¿no? Si las conocían, si no las conocían, y qué pasó con esto de repasar estas ideas. A ver, ahí llegamos, sí. Estas ideas, ¿no? Que tal vez en algún otro momento estuvieron ahí de forma muy naturalizada, que no le prestábamos atención, y de repente está bueno que empezamos a poder analizarlas desde la perspectiva de género para ver en qué situación nos deja a cada uno y a cada una y a cada une también de nosotros a nivel cultural y social. A medida que vayan llegando mensajitos, podemos ir compartiéndolo, nos vamos a ir leyendo, ahí nos van a avisar, creo que está Nori o Lore con el chat, y si llega, los vamos Sí, acá estamos. Nos llegó uno por ahora de Graciela que nos dice que quizás no habría que permitir esas letras, al igual que en las publicidades, o sea, la importancia de los medios, ¿no? Y Nadia nos dice, conocía a todas, las cantaba, hoy no puedo entender cómo naturalizamos la violencia
de una manera tan cotidiana. Tal cual, ¿no? Esto nos viene pasando, esto de quizás, nada, sabernos las letras de canciones que si nos ponemos a pensar 2 segundos lo que está diciendo, la verdad es que seguramente no estaríamos de acuerdo. Tenemos como varios mensajes que van llegando. Soledad nos dice que le produjo una sensación de tristeza y de miedo. Natalia nos habla de la violencia simbólica que tienen estas canciones. Yani nos habla de la naturalización de estos mensajes. Nada, me parece que los comentarios van en ese sentido de darnos cuenta cómo nos van atravesando de diferentes maneras. En este caso, a través de canciones que cantamos, que bailamos. Y bueno, y hoy escucharlas provoca esto que, por ejemplo, nos dice Marta, que dice, me provoca rechazo. Estas letras son violencia pura. Sí, estas letras, de hecho, bueno, el compilado este de canciones justamente tiene ejemplos como muy explícitos. Siempre lo que queremos comentar y también alentando a que esto sea como incorporado, invitarles a que lo tengan presente, ¿no? Como una dinámica de, bueno, a ver, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es eso que nos acompaña todos los días y que tal vez repetimos, como decían en el chat, y que no nos damos cuenta que cuál es ese mensaje que estamos reproduciendo, ¿no? Y que con esto de ir reproduciéndolo sin pensarlo, estamos realmente construyendo una forma de vincularnos. De hecho, este primer material lo que nos refleja puntualmente es la construcción del amor romántico. Es como vamos aprendiendo durante todo nuestro crecimiento, durante todo nuestro desarrollo, cómo debemos llevarnos, ¿no?, en un vínculo supuestamente amoroso. Habla perfectamente, ¿no?, del lugar que debe ocupar una mujer y el lugar que debe ocupar un varón en una pareja heterosexual, y que tiene que ver con justamente esta construcción social de géneros que tenemos dentro de nuestra cultura. Por eso elegimos estas imágenes, la primera, ¿no?, la de la izquierda, para poder ver cómo empezamos a identificarnos desde muy chiquititos y muy chiquititas con estos roles y con estos atributos. Esta construcción social no es más que esto, no es más que estas expectativas que de hecho se nos va como depositando en cada uno de nosotros, y que tiene que ver con esto de el lugar que las mujeres debemos ocupar y que es como el correcto, el natural, el establecido, que tiene que ver con, como lo indica la imagen, con las tareas domésticas, con las tareas de cuidado, con esta posición de decir, bueno, me termino de completar como mujer en un vínculo amoroso que además me convierta en madre, ¿no? Todas estas son las expectativas que por lo general se tienen para nosotras. Todo lo que tenga que ver con el mundo privado, ¿no?, más específicamente. ¿Qué ocurre? Todo de forma distinta para los varones, ¿no? Las expectativas son otras. Las expectativas para los varones dentro de nuestra sociedad tienen que ver con el rol proveedor, ¿no? Con esto de que tiene que salir a trabajar, que además tiene que ser exitoso en esa tarea que lleve adelante. Todo lo que tenga que ver con las tareas, las actividades y los trabajos en el mundo público, ¿no? En eso tiene como el privilegio de poder llevar adelante estas actividades con estas expectativas de exitismo, que está bien también que podamos comenzar a ver con perspectiva de género. Luego elegimos la imagen de los lentes que vienen, ¿no?, como a cuenta de los violetas, que tiene que ver con poder empezar a ver que en realidad desde un enfoque hacia la igualdad, como dice la placa, podemos comenzar a ver que en realidad hay múltiples formas de ser mujeres, hay múltiples formas de ser varones, y que esto también ha invisibilizado esta construcción social binaria, ¿no?, como dos únicas realidades, ha invisibilizado históricamente a las diversidades y las disidencias. Es necesario que también podamos comenzar a ver qué ha pasado de forma histórica, ahí por eso llegamos a esta placa, que ha posicionado, ha invisibilizado a las personas pertenecientes al colectivo. De hecho, hoy,
conmemoramos, ¿no? Recordamos que un 17 de mayo, pero en 1990, la organización, o sea, 1990, ayer, la Organización Mundial de la Salud sacó, ¿no? Eliminó de la lista de enfermedades a la homosexualidad. Y si bien ya contamos con esto, todavía culturalmente quedan, ¿no? Estas connotaciones negativas, como vemos todas estas palabras juntas en la imagen, para las personas pertenecientes al colectivo que se autoperciben diferente, ¿no? Más allá, por fuera de este sistema binario de varón-mujer. Vamos a pasar a la otra placa, porque esto no es más que una respuesta, en realidad, a todo lo que vamos reproduciendo a partir de una forma de organización que tenemos. Y que esta forma de organización básicamente es el sistema patriarcal, ¿no? Es esto que estamos siempre ahí en nuestras luchas en la calle o en la virtualidad, desde que estamos en la pandemia, diciendo, ¿no? Como que queremos que se caiga el patriarcado, queremos que esto termine. Para que esto termine, como decían también en los mensajitos, ¿no? Está buenísimo que podamos ir conquistando leyes, que esto también lo vamos a abarcar más adelante, pero creemos profundamente que los cambios reales están en la medida en que podamos comenzar a visibilizar las desigualdades que se van construyendo a partir de esta distinción entre los géneros. Esta organización, como vemos acá en la placa, es lo que reserva de forma exclusiva, ¿no? La autoridad, el lugar de toma de decisiones al sexo masculino. Vamos a compartir un videíto que grafica esto que venimos hablando, ¿no? Sobre los roles, atributos, las expectativas para cada género, que es de Caja de Herramientas, que es un videíto que nosotros nos vamos a pasar cortito por temas de tiempo, pero sepan que cuentan con el video completo en YouTube, y de hecho es uno de una camada, ¿no? Sí, de varios videos con mucha información para poder trabajar estos temas en el aula. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Herramientas. En este primer programa vamos a hablar de el patriarcado. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Para el patriarcado los varones tienen que ser bien machos, machitos, como si eso fuera muy bueno. Tienen que ser fuertes, con muchos músculos y estar siempre dispuestos a agarrarse a trompadas con otros varones por cualquier cosa. Tienen que traer la plata a la casa. Para el patriarcado, los varones tienen que ser valientes, no sentir dolor, no llorar. Mejor, y en lo posible, se tienen que callar todas sus emociones. Tienen que tener un deseo sexual inagotable, decirlo groseramente y en lo posible compartirlo a risotadas con los amigos. Tienen que gustar solo de mujeres y coleccionarlas, como si acumularan cosas. Para el patriarcado, los varones tienen que ser poderosos, imponer respeto y un poco de miedo. Tienen que tener un reloj muy caro, una billetera muy gorda, un auto muy grande y un pene todavía más grande. En el patriarcado a los varones se les impone odiar a la suegra, porque hay que odiarla y es así, y porque es la madre de esa mujer muy linda que eligieron y se queda todos los días en casa planchando camisas. Y por supuesto, el patriarcado tiene ideas muy claras de cómo debemos ser las mujeres. Para el patriarcado las mujeres tenemos que ser lindas, flacas por supuesto, siempre jóvenes, las 24 horas, toda la vida. Tenemos que estar dispuestas, sonreír y aceptar que todos tengan derecho a opinar sobre nuestro cuerpo. Porque tenemos que ser sexys, pero no tanto. Y por eso cada día, cada mañana, rebanarnos la cabeza pensando qué nos vamos a poner para que no nos griten tanto. Porque en el patriarcado las mujeres tenemos altas probabilidades de ser víctimas de violaciones o femicidios. Y cuando la noticia salga en los diarios, nos van a juzgar por lo corta que era la pollera o lo apretado de nuestro pantalón. Para el patriarcado, las mujeres somos más débiles, más incapaces, más inútiles y no estamos capacitadas para ciertas tareas y ciertos cargos. Por eso, para el patriarcado, las mujeres tenemos que ganar menos que los varones, incluso si hacemos sus mismos trabajos. Pero sí resulta que para el patriarcado, las mujeres tenemos que cocinar, limpiar, cuidar a los niños, y eso en general de manera gratuita. Y por supuesto, para el patriarcado, las mujeres tenemos que ser madres, porque para el patriarcado, ser madre es lo principal, lo central, lo definitorio para una mujer. Por todas estas cosas y otras tantas para las que ya no tengo voz ni aire para describir acá,
Las mujeres tenemos que esforzarnos el doble para que escuchen lo que tenemos para decir. Ricas, ricos, pobres. Bueno, hasta ahí este videíto. Volvemos al PowerPoint. Ahí está. Bueno, la idea es que sepan que pueden contar con este material si no lo conocían, y que con esto, como podemos ver, ¿no?, de forma gráfica, estas expectativas, estos atributos, que es de lo que venimos hablando desde un principio, y que cuando nosotros trabajamos estas situaciones de estereotipos de género, porque en realidad no tiene que ver otra cosa que sea esto, ¿no?, la manera del deber ser en relación a cada género, siempre elegimos compartir esta imagen porque nos parece que nos invita a pensar el momento en el que comenzamos a reproducir estos estereotipos, ¿no? Y siempre hablamos de esta naturalización, hablamos de esta manera inconsciente, ¿no?, de que tal vez si no lo problematizamos es muy difícil poder modificar o poder cambiar o transformar. Cuando nos preguntamos desde qué momento comenzamos a construir este sistema binario y a reproducir estos estereotipos, nos encontramos con la respuesta de que tiene que ver, de hecho, desde el momento antes de nacer, ¿no? Porque pensemos la situación en la que tenemos la posibilidad de acceder a una ecografía, y que gracias a esa ecografía se puede ver el sexo, ¿no? Se puede ver la genitalidad de ese futuro niño o futura niña por nacer. Entonces ya desde ese momento se empiezan a crear estas expectativas. ¿Por qué? Porque empezamos a elegir ropa, por ejemplo, empezamos a comprar accesorios que van a acompañar al nacimiento y a los primeros días y a los primeros meses de ese niño. Ahora, es ahí donde podemos empezar a ver, ¿no?, cómo el color rosa, por eso también esta distinción en la habitación que vemos, ¿no?, en la pantalla. Pero esto de elegir accesorios que tengan que ver con el color rosa para las nenas, que si no es color rosa, que sea otro color delicado, ¿no? Como que culturalmente también tenemos apropiado eso. Dame un blanquito, dame un amarillo, ¿no? Esto, o verde agua. Y todo lo contrario ocurre si nace un varón, ¿no? Como que los colores van a ser el celeste, el azul, el negro, el gris. Son como tan instalados que el color neutro es el que representaría en este sistema, en esta organización social que estamos problematizando, a los varones. Entonces nuestra invitación ahora con esta imagen es que podamos imaginar que este bebé creció y ya está en época de jardín, de escuela, y que tiene en su habitación estos accesorios. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo en el lado rosa están desde los juguetes marcadas estas distinciones. Vemos en la habitación de una nena, ¿no?, un carrito, vemos una muñeca, vemos este cuadro, ¿no?, de princesa como expectativa de este deber ser, y que si nos ponemos a pensar no es otra cosa que todas actividades, todos roles a llevar adelante en la adultez dentro de la casa, ¿no? No sé, pensemos, o que nos puedan compartir por el chat, si recuerdan cuáles eran esos juguetes con los que ustedes jugaban. Lo mismo sigue ocurriendo con la habitación, por ejemplo, de un varón. Vemos que las expectativas son otras, ¿no? Tenemos este póster de futbolista, esta posibilidad, ¿no?, de la bicicleta, de la posibilidad de ser astronauta. Son otras invitaciones a jugar o llevar adelante roles que van construyendo una imagen del poder ser alguien o llevar adelante alguna tarea específica cuando crezcamos, ¿no?, en la adultez. Entonces, la idea es que podamos pensar, que nos pueden ir compartiendo, si recuerdan cuáles eran los juguetes con los que ustedes jugaban. También si recuerdan alguna situación en la que hayan querido jugar con algún juguete o realizar alguna actividad y que no pudieron o les dijeron en algún momento que era porque pertenece al otro género, ¿no? Como que no, esto no podés porque es de nena, o esto no podés porque es de nene. Porque en otros encuentros nos han comentado esto, que no solamente ocurre o les ha ocurrido
con los juguetes, sino también en llevar adelante actividades. Entonces, nuestra invitación es esta, que nos pueden ir compartiendo si les ha sucedido o si pueden identificar, ¿no?, en esta construcción social que estamos hablando, en qué situación o en qué momento, en qué actividad suele suceder que se impide que una nena, que una niña, que una jóvena pueda llevar adelante una actividad, y lo mismo con los varones. ¿Y qué pasa con ellos y qué pasa con ellas? Si van llegando mensajes, Nori, ¿me avisás? Sí, ya van llegando mensajes, a medida que fuiste hablando, nos fueron llegando algunos mensajes. Por ejemplo, Ayelen nos dice, absolutamente enquistado, rosa, celeste, nena, nene. A veces resulta muy difícil ya desde el jardín corromper esto. Después nos dice, buscando figuritas para mis alumnos, me venden... Sí, a ver, me venden de violencia para los varones y de princesa para las nenas, claro, tal cual. Eh, absolutamente, nos dice Natalia, juguetes para niñas relacionados con el cuidado y la crianza y para niños que desarrollen la habilidad física. Bueno, tenemos un montón, nos dicen soldaditos para mi hermano y juegos de cocina para mi hermana y para mí. Eso nos comparte Rosa. Nadia nos dice, siempre quería jugar a la pelota con primos y no me dejaban. ¿Cómo esto, además de, perdón Nori, ¿no?, pero esto de además de alentar esto de las actividades físicas, también los de la razón, ¿no? Porque no olvidemos que parte del estereotipo del varón es tener esta posibilidad desde muy chiquitos de poder, no sé, jugar al ajedrez, ¿no?, de llevar adelante tareas que tienen que ver con la racionalidad y que no es atribuido a las niñas, por lo general, ¿no? En este estereotipo, en esta construcción que estamos hablando, nosotras somos las sensibles, somos las pasionales, estamos como para otra cosa. Tal cual, tal cual. Bueno, nos siguen contando sobre sus niñeces. Analía nos dice, mi abuela cuando yo era niña me trajo una muñeca y mis hermanos una pelota. Hablamos del año 95, 98, se la tiré y le dije, yo no quiero esto, quiero una pelota o un avioncito. Y se me rieron. Más arriba había uno que decía que los varones jugaban en la escuela, jugaban a la pelota y las niñas hacían la hinchada. Bueno, si es que esas prácticas se siguen repitiendo en las escuelas o cómo es, ¿no?, lo de los deportes inclusive en las escuelas, porque así como nos repercutió a cada una de nosotras, cómo sigue siendo hoy y si hay algunos cambios positivos, digamos, en relación a esto, también está bueno registrarlos, o si no, seguir viendo de qué manera podemos realizar estos cambios, o por lo menos poner la discusión, que era también otro comentario que había más arriba en relación a decir, bueno, en este espacio estamos reflexionando, pero cuando lo hablamos en otros lugares, nos llaman exageradas, ¿no? Cuando podemos plantear algunas de estas cosas, de estos micromachismos con los que nos encontramos a diario, y la verdad que está bueno, ¿no? Ir pensando si es realmente que somos exageradas o si con estas pequeñas cosas que se van sumando, digamos, en la construcción de los géneros y demás, no estamos reforzando también estas diferencias, estas desigualdades tan profundas que existen en nuestra sociedad por el hecho de ser mujeres o diversidades. Está re intenso el chat, está buenísimo. Sí, está buenísimo, y quiero retomar en la parte en la que hablaban sobre lo difícil, ¿no? Un ejemplo que hablaban sobre el jardín, y también es una invitación, ¿no? Porque de hecho nos encontramos hoy específicamente hablando de este ámbito, de este lugar, y es esto, ¿no? Repensar hasta los espacios, porque así como pasa, ¿no?, como con los juguetes, con las jugueterías, perdón, vieron que vamos a comprar juguetes y lo primero que nos preguntan cuando entramos es para nena o para nene, ¿no? Y de hecho el espacio ya está dividido así. Cuando entramos a una juguetería tenemos de un lado todo lo que es para las nenas y del otro todo lo que es para los nenes. Bueno, este pensamiento, esta invitación al pensamiento reflexivo, desde lo individual hasta lo colectivo, de ver cómo, qué posibilidades de habitar, ¿no?, les damos en el jardín, en la escuela, y en la escuela a las niñas. Esto está bueno también para problematizar y para poder comenzar a pensar en conjunto.
Y no es que estamos abonando, siempre lo decimos, a la teoría de la cancelación, no decimos, bueno, a las nenas no hay que vestirlas más de princesas, ni a los varones hay que comprarles pelotas, ni mucho menos, sino tratar de que la niñez, las niñeces con las que convivimos, ya sea en el hogar, en este caso también en las escuelas y demás, puedan optar, puedan elegir y se sientan libres de prejuicios en relación a lo que eligen, ¿no? Nada, esas cuestiones que nos parece que está buena, y si hay una nena que se quiere seguir vistiendo de rosa y quiere tener todo rosa, bárbaro, es su elección, pero no vamos a obturar otras en relación a estos temas. Está bueno pensarnos cómo la vivimos nosotros y nosotras como para poder trasladarlo al presente. Sí, lo mismo con las canciones, que es algo que por ahí no dijimos, pero nosotros nos posicionamos en esto, ¿no? No desde la cancelación, sino que está bueno retomar para trabajar, ¿no? En el cotidiano eso que existió, eso que existe hoy. Capaz las canciones hoy no son tan explícitas en algunos géneros, pero sin embargo siguen reproduciendo estos estereotipos. Entonces está bueno que también si tomamos esto como tal vez una actividad futura a hacer, con las niñas lo tengamos en cuenta, ¿no? Trabajar desde, bueno, algo que existe, que está bueno que nos posicionemos diferente para poder escuchar y ver. Vamos a ver si me llega la flechita, quiero pasar a la otra diapositiva, porque bueno, llegamos a la parte de hablar de división sexual del trabajo. Hoy, en la otra placa, hablábamos de esto de pensar y claramente, ¿no? Como se trabaja en el jardín y en la escuela, a través del juego y a través de diferentes actividades, estamos invitando a que lleven adelante un rol, ¿no? Tanto los niños como las niñas, y que ese rol no va a ser más que un imaginarse, un pensarse en el futuro, y es esto en la adultez, todas estas distinciones, estas desigualdades que fuimos marcando desde la infancia, se traducen en división sexual del trabajo. Se traducen directamente a lo que es la parte visible y la parte invisible, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra sociedad, en cómo vamos organizándonos en el día a día a través de las tareas y del trabajo, ¿no? Que llevamos adelante todos, todas y todes. Vamos a ver que en esta división, la parte visible, vamos a ver espacios que por lo general estuvieron históricamente y mayormente ocupados por los varones, que son estas áreas de construcción, las del campo, lugar de toma de decisiones en las grandes empresas, en las pequeñas también, ¿por qué no pensar algún ejemplo de empresas familiares, tal vez, ¿no? Quienes en mayor medida están ocupando esos lugares de decisión. Y por supuesto pensar al Estado, ¿no? De forma histórica, quienes también estuvieron ocupando estos lugares. Sabemos que si bien vamos avanzando, podemos posicionarnos y ser positivas en este sentido de que hemos conquistado ciertos espacios y ciertos lugares, todavía nos es un poco difícil, ¿no? Poder transitarlos libremente, ¿no? Y sin ningún tipo de violencia. Esto tiene que ver con, ahora vamos a hablar un poquito de esto, con la existencia de un techo de cristal, paredes de cristal, y esta situación que nos pone a las mujeres y las diversidades en la parte invisible de la sociedad y la cultura, por eso lo vemos en la parte inferior del iceberg. Vamos a ver que, como vemos de un principio, los estereotipos nos posicionan en estos lugares, en este espacio donde está de forma muy naturalizada, que somos las que planchamos, hacemos las compras, cocinamos, llevamos adelante las tareas domésticas. Esto para destacar también que no solamente hablamos de que se nos reserva las tareas de cuidado en relación a la crianza, sino que también a el cuidado de personas familiares, ¿no? Que se enfermen, o si tenemos adultos, adultas, adultos mayores a cargo, somos por lo general nosotras las que llevamos adelante esta tarea del cuidado. Si no podemos nosotras, probablemente lo haga otra mujer de la familia, y si no, por ejemplo, si tenemos esta posibilidad en este avance, en estas conquistas de poder tener un trabajo remunerado, buscamos pagarle, ¿no? Como a otra mujer que lleve adelante esa tarea, ya sea para cuidar a una persona adulta que lo necesite,
cuando nosotras no podemos, o cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos para poder salir a trabajar. En esto de las conquistas que hablábamos hace un ratito sobre en la parte visible, en la parte del trabajo productivo, que es ese que nos dan una remuneración por llevarlo adelante, si bien vamos avanzando en ocupar estos espacios, todavía tenemos estas trabas que tienen que ver con, como hablábamos un ratito, del techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Son esos obstáculos que son invisibles pero están, ¿no? Que no, nos impiden, por ejemplo, ocupar cargos jerárquicos. Cuando nos obstaculizan, cuando de alguna forma u otra y sistemáticamente nos están poniendo obstáculos para poder ocupar esos lugares. Cuando hablamos de paredes de cristal, bueno, hoy tenemos tal vez un ejemplo visible, ¿no? Si evaluamos la cantidad de personas y el género, que estamos mayormente acá viéndonos y encontrándonos para hablar de esto, vemos cómo con las paredes de cristal no no lo vemos, pero en realidad son esos obstáculos de poder pensar, de llevar adelante otro tipo de actividades que no sean las esperadas para nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, mayormente las mujeres vamos a estar en las tareas de asistencia, en los trabajos de asistencia, mayormente somos las mujeres las que llevamos adelante la tarea de la educación, y es importante que podamos empezar a ver desde el enfoque de género cómo se distribuyen estos roles, ¿no? en todos los espacios, y que podamos realmente ver cómo en realidad lo que dice que es invisible, este trabajo reproductivo que llevamos adelante todos los días, es la base para que se puedan llevar adelante todas las otras tareas que sí son reconocidas de forma remunerada, ¿no? Es esta frase que adoptamos en nuestra lucha de eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, estamos hablando justamente de poder visibilizar toda la carga mental y también carga horaria real que nos lleva a llevar adelante todas estas tareas. Voy a pasar al otro, porque queríamos llegar a compartirles esto, porque creemos que está bueno, ¿no? Como poder empezar a ver qué actividades podemos empezar a llevar adelante primero en nuestras casas, primero ver, visualizar qué nos pasa con toda esta información, para después también trasladarlo a nuestros espacios de trabajo, a las escuelas, y que tiene que ver con ciertas dinámicas y siempre desde el juego, ¿no? Pensando, queremos compartirles una idea, ¿no? que vimos que después se pudo replicar. A la izquierda vemos una rayuela que llevamos adelante en un centro comunitario y que luego pudimos ver que se replicó. Nos llega esta imagen, la de la derecha, que está bueno, ¿no? Está bueno cómo podemos compartir ideas para llevar adelante y que no solamente tengan que ver con un copiar y pegar, ¿no? Sino que sean acompañados de dinámicas, de juegos, de actividades, de planificaciones que den cuenta de cada lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una invitación que dejamos también, poder llevar adelante en los espacios donde ustedes trabajan una rayuela, pero que contenga ideas a partir de una dinámica realizada, ¿no? Y que esté plasmada la voz y las ideas de las niñas de cada lugar. Sería como muy hermoso, ¿no? Para poder trabajar en este cambio de paradigma en el que las niñas, así como las mujeres diversidades, también las niñas sean tomadas como sujetos de derecho. Voy a pasar ahora a la otra plaquita y le voy a pasar la palabra a Flor. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Genial. Bueno, veníamos haciendo un recorrido sobre cómo construimos, ¿no? socialmente nuestro género. Estuve leyendo algunos mensajes del chat, les agradecemos muchísimo por sus aportes, la verdad que está buenísimo toda la reflexión, ¿no? y los comentarios que van llegando en torno a distintos proyectos que también realizan en las escuelas para poder trabajar sobre los estereotipos, ¿no? Y en este caso, con estos lentes violetas, les proponemos, ¿sí?
que miremos con perspectiva de género estas desigualdades que no son solamente simbólicas, sino que también se puede medir en cuanto a lo económico. Vemos acá, en esta placa, ¿sí?, que nos comparte un gráfico que fue producido por Feminacida, ¿sí?, en una publicación con datos del... perdón, que están llegando mensajes y me tapa la pantalla. No sé, hay una compañera que dice que no te escucha bien. Yo te escucho, pero bueno, por las dudas acércate si podés un poquito al micrófono, pero creo que la mayoría te escuchamos. Quizás si no, Graciela, podés salir y volver a entrar en todo caso para ver si esas cosas de la tecnología y no sabemos por qué mágicamente se arreglan. Cualquier cosa, fíjate. Bueno, como les decía, con datos del cuarto trimestre del año 2020, y en este caso el gráfico hace referencia, ¿sí?, a la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Entonces, lo que podemos observar es que los varones tienen el 61,4% de posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, frente a un 41,9% que lo realizan las mujeres. Este dato es fundamental, ¿sí?, para entender, ¿no?, que las desigualdades no son solamente de estereotipos y micromachismos, sino que también se refleja en lo que son las posibilidades de tener una independencia económica. Lo mismo sucede a nivel local. En nuestro municipio de Quilmes, el Observatorio de la Secretaría de Mujeres y Diversidades también realizó un gráfico, ¿sí?, con datos en donde se replica nuevamente esta diferencia, y lo que nos dice esto es que el 76,7% de los varones, ¿sí?, en Quilmes pueden acceder al mercado laboral frente a un 52% de las mujeres. Esta diferencia, ¿sí?, al momento de pensar en una situación por violencia por motivos de género es fundamental, porque es uno de los factores que lo que hace es no permitir a las mujeres y diversidades salir de esa situación, justamente por depender económicamente de la persona que ejerce violencia. En relación a esto, la perspectiva de género, estos lentes violetas que nos permiten ver estas desigualdades, también hacen que se puedan tomar medidas económicas para acortar estas brechas que están presentes en nuestra sociedad. Ejemplos de ello puede ser también lo que son la jubilación por ama de casa, ¿sí?, la asignación universal por hijo, hija, hije, y lo mismo pasó en relación a este tiempo de pandemia con el IFE, que la mayoría de las personas que recibieron, ¿sí?, esta ayuda económica fueron mujeres. Y esto tiene que ver por el gráfico que compartimos en la placa anterior, donde claramente las que tenemos menos posibilidades de acceder al mercado laboral somos nosotras. En esta diapositiva les estamos compartiendo algunas leyes que tienen que ver con esta mirada, que son acompañadas con perspectiva de género, y en relación a violencia vemos que en el 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También tenemos la Ley Brisa, ¿sí? Esta ley es una reparación económica para hijes que fueron sus madres víctimas de femicidios. Tenemos la Ley Micaela, que es la que nos convoca hoy para hablar de estas temáticas. Y algo muy importante que siempre hablamos cuando hablamos de violencia, no solamente hacia las mujeres, sino a las diversidades, porque estas luchas se fueron unificando a lo largo de los años. Entonces el movimiento feminista fue uno de los movimientos que también luchó muchísimo por la ley de matrimonio igualitario, junto con el colectivo LGBT+, la ley de identidad de género, ¿sí? Y también dentro de las leyes que fueron tomadas, ¿sí?, con esta perspectiva de género, fue la ley de parto humanizado, y las que se fueron sancionando en este año, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde no hablamos solamente de esta interrupción voluntaria solamente a las mujeres, ¿no?, sino que
los cuerpos gestantes pueden y tienen el derecho a acceder a esta IVE. Y después también esta Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que es más conocida como el programa de los 1000 días. Continuamos, ¿sí?, con la siguiente diapositiva. Y en este caso les queremos compartir las leyes que trabajamos cotidianamente como en nuestro rol de docentes. Y en este caso tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, y por supuesto la Ley de Educación Sexual Integral, que como todas sabemos es una ley que, si bien cuesta muchísimo trabajarlas por resistencias, tanto de las familias como quizás nuestras, por no haber recibido esa educación en nuestra formación, por estar capacitándonos constantemente para ir revirtiendo estas cosas que nos atraviesan, pero que garantiza, ¿sí?, una mirada integral de las infancias, de las adolescencias, en donde trabajamos muchísimo lo que son los estereotipos, ¿sí?, como veíamos hoy en distintos comentarios que fueron llegando de actividades que realizan esas escuelas. Continuamos con la siguiente diapositiva, donde ahora les comentamos, ¿sí?, sobre un programa que es el abordaje y acompañamiento integral para las infancias y adolescencias trans y género fluidos. Este programa es se realizó en un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Política Integral de Niñez y Adolescencia y la Secretaría de Mujeres y Diversidades, en donde este equipo, ¿sí?, trabaja para acompañar estas infancias, estas adolescencias, y en nuestro municipio ya se han abordado distintas situaciones, distintos acompañamientos. Este es un recurso que les compartimos para que sepan que existe y que tenemos a disposición en nuestro municipio este programa para poder acompañar estas infancias y estas adolescencias. Y aprovecho para decir una cosa, porque se había preguntado al comienzo, no recuerdo quién era que lo había escrito en el chat, pero cuando se trata de alguna situación en donde están involucrados niños, niñas o adolescentes, está la Secretaría de Política Integral de Niñez y Adolescencias, que es parte de la Secretaría de Desarrollo Social, que acá, bueno, está la dirección, pero cualquier cosa se las volvemos a enviar, que quiénes son las personas que deben dar intervención ante determinados casos, ya sea de violencias, alguna situación en donde se vean vulnerados los derechos de las infancias. Así que me parece que es también una buena forma de articular, y en este lugar también están compañeros de educación, así que por ahí al final también pueden despejar esa duda, pero no quería dejar pasar que la Subsecretaría de Políticas Integral de Niñez y Adolescencia tienen incumbencia ante todo lo que ocurra respecto a la vulneración de derechos de nuestros alumnos. Gracias, Lore. Y continuamos, ¿sí? Ahora seguimos con estos lentes violetas, mirando con perspectiva de género, y les queremos invitar a que veamos qué pasa en los medios masivos de comunicación. En este caso, elegimos titulares para poder hablar de cómo son tratados lo que son los casos de violaciones, de femicidios. Elegimos este titular de Clarín, que dice: una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Este es el titular que fue elegido para comunicar el femicidio de Melina. Abajo dice: Melina es la mayor de 4 hermanos, su papá, ex policía, tiene poco contacto con ellos. Seguramente muchas y muchos de nosotros podemos analizar, ¿no? Últimamente, gracias a los medios masivos que pasan como Facebook, Instagram, donde hay distintas páginas que analizan estos titulares, sabemos que lo que hacen es seguir culpabilizando, ¿no?, a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas,
sobre los crímenes, ¿sí?, de los que somos víctimas. Sabemos que la violencia por motivos de género está en los micromachismos de la vida cotidiana. Sin embargo, como vemos acá, los femicidios es el acto de violencia, ¿sí?, extremo al que somos lamentablemente casi de manera cotidiana que nos puede pasar, porque como venía hoy comentando Lore, son muchísimos los casos de femicidios que tenemos hoy, actualmente en este año. Entonces, nada, hay mucho para repensar sobre la imagen que deciden tener, el titular que deciden poner, que es una fanática de los boliches, ¿no?, que abandona la secundaria, como de alguna manera ella se buscó, ¿no?, esta situación. Y lo mismo estamos compartiendo de la parte derecha, que es un caso muy reciente que sucedió este año, que es el caso M. ¿Quién es Viviana Canosa y qué ha dicho sobre la madre de la menor? Este es el titular de la noticia y dice: la periodista, siempre polémica, realizó una editorial en la que acusó a la mamá de la nena secuestrada de utilizarla como tarjeta de crédito. Es muchísimo este titular. Seguramente todas las personas que estamos acá presentes hemos escuchado y hemos visto videos en relación a ese programa, y nuevamente lo que remarcamos es, volvemos a poner el foco, ¿sí?, en culpabilizar a las mujeres, a la madre, a las niñas, a las jóvenes, sobre lo que somos víctimas lamentablemente cotidianamente. En este caso, y como en otros casos también, recuerdo de una violación que se produjo en Año Nuevo de una menor de 14, 15 años. Fue una violación grupal y la pregunta que aparecía en los medios masivos de comunicación es, bueno, ¿dónde estaba la madre?, ¿no? Doy un ejemplo de algo de ayer. Se conoció un video en donde un cantante del grupo Mala Fama estaba con una niña, aparentemente familiar de ella, poniéndole la mano debajo de la remera, ¿no?, acariciándola debajo de la remera. Eso se filmó, se difundió, digamos, por propios, por amistades propias, no como una cosa, nada, como un hecho agravante ni mucho menos, sino como un video común. Lo levanta un medio, que es un medio que generalmente toma noticias bastante piolas, tiene una mirada bastante crítica, sin haberle tapado la cara y además difundiendo esa situación. Digo, en este sentido que obviamente es totalmente repudiable lo que hizo esta persona, ¿no?, respecto a esta niña, pero también desde los medios, cómo a veces por dar primicias o manejar mal la información se expone de manera cruel. Y eso sucede muchas veces cuando nos llegan videos, ¿no?, algunos videitos que nos llegan a los celulares, de cualquier caso, de niñas, niños, de adolescentes, de mujeres, cuánto nosotros difundimos eso y hasta dónde quizás ayuda o termina siendo totalmente perjudicial esa situación de exponer tanto, porque revictimizamos a las personas que han sufrido alguna situación de abuso, de acoso. Repensar eso, porque muchas veces no termina siendo de ayuda, digamos, ¿no? Nada, me pareció tremendo lo que sucedió y más allá de que hay algunos avances en cuanto a cómo se comunican algunas cosas, terminan siendo los mismos medios más progres, si queremos, nada, por dar alguna primicia o algo, terminan coartando estos derechos a preservar la identidad, en este caso de esta menor. Pareció aberrante lo sucedido. Claro, y tiene que ver con esta lógica de los medios masivos de comunicación, en donde todo el tiempo se brinda información de las mujeres, ¿no?, en este caso, y lo vemos cotidianamente, donde hay un femicidio y sabemos toda la vida de la mujer y no conocemos a los femicidas. Y a los femicidas que sabemos que cometieron el acto, les tapan la cara, se las pixelean en las imágenes. Continuamos con la siguiente diapositiva. En este caso,
¿no? Para ver el lado opuesto de cómo son tratados las violaciones y los femicidios, pero en este caso están hablando de los varones, y lo que se decide poner como titulares para el fiscal fue desahogo sexual, violación de una menor en manada, ¿sí? Esta violación grupal que realizaron estos varones contra una niña menor en ese tiempo tuvo lo que fue un juicio ejemplar, ¿no? Una condena ejemplar. Sin embargo, los términos en los que se refería el fiscal para hablar de esta violación fue desahogo sexual. Si bien dicen que es un término que se utiliza dentro de lo jurídico, lo que se planteaba, ¿no? desde los feminismos fue, bueno, pero esta terminología termina retrocediendo un montón de todo el avance, ¿no? Estas leyes conquistadas con perspectiva de género, lo único que hacen es retroceder. Hablar de desahogo sexual es hablar de que los varones no se pueden contener, y hablar de que, teniendo en cuenta esto y decir manada, ¿no? Como si fueran animales, lo único que hace es quitarles responsabilidad sobre los actos que cometen. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con D'Artés, cuando tuvo muchísimas denuncias por acoso. Lo que hacían los medios masivos de comunicación era, bueno, pero no se sabe todavía, necesita limpiar su imagen, ¿no? Para poder ser el galán y que todas las mujeres vuelvan a enamorarse de él, ¿no? Como esta cosa de... se pasa muy por alto, ¿sí? Cuando muchas mujeres hacen denuncias y no somos creídas por lo que pasamos. Continuamos, ¿sí? En este caso vamos a hablar específicamente de la justicia patriarcal, que es una justicia donde claramente beneficia a los varones, lamentablemente, y en este caso compartimos el ejemplo, ¿sí? Esta es una noticia publicada el 8 de abril del año 2017 en relación al femicidio de Micaela. Dice otra vez femicidio y otra vez el horror, hallaron muerta a Micaela García. Y lo que queremos hacer hincapié en este caso es que Sebastián Wagner, que era el sospechoso, que había estado preso por 2 abusos sexuales cometidos en el año 2010, el juez Carlos Rossi le dio la libertad condicional, ¿sí? Pero sin tener en cuenta todos los informes que decían que él no estaba en condiciones de salir a la calle, ¿no? De tener esta posibilidad de tener la libertad condicional. El juez no decide, o se decide, ¿sí? No hacerle caso a estos informes y se le otorga de todas formas, lo que deja en libertad, por así decir, deja en libertad a una persona que ni siquiera había terminado su condena, y claramente cuando él está en esta libertad condicional intenta abusar de una vecina. Sus padres, los padres de esta chica, quisieron hacer la denuncia un día sábado y desde la policía le dijeron que no, que venga el lunes mejor, y ese mismo sábado, ¿sí? Fue que se encuentran con Micaela García, la viola y finalmente la mata. Entonces, cuando hablamos de esta justicia, ¿sí? Hablamos de que necesitamos que sea con perspectiva de género para poder evitar estas situaciones en donde cuando vayamos a tomar la denuncia realmente nos tomen en cuenta, nos seamos escuchadas, donde estas medidas, ¿sí? De dejar a quién dejamos en libertad, porque después de todo termina perjudicándonos a nosotras y a nosotros. Creo que está bueno poder dar un ejemplo actual, ¿no? Sobre, para contraponer, ¿no? Esto de la justicia patriarcal en lo que ha sucedido en estos últimos días con la situación, ¿no? En el que Catamarca, sí, a través de un juicio y con perspectiva de género pudo condenar a Naim justamente por haber llevado adelante un femicidio. Claramente no es algo para celebrar, no es algo como para conmemorar, porque realmente lo que queremos con la perspectiva de género es que se llegue
antes, ¿no? Que podamos seguir intercambiando ideas para saber cómo hacer para culturalmente poder cambiar ciertas situaciones de desigualdades que llevan a distintos tipos de violencia, pero me parece que está bueno que podamos contar este ejemplo, como así también ir avanzando en un nuevo juicio por Lucía, justamente que se está buscando que el próximo sea a partir de esta mirada de perspectiva de género y poder evaluar nuevamente lo ocurrido con ella, teniendo presente, ¿no? A juzgar a estas dos personas que están acusadas de llevar adelante sus femicidios. Y yo retomo ese comentario del inicio que me parece que a esta altura se revalida, cuando decían que nos toman por exageradas, ¿no? Por determinadas actitudes o por determinados planteos que podemos hacer en relación a alguna canción, algún chiste, ¿no? Los famosos chistes que se hacen entre amigos, entre amigues. Nada, me parece que tomar en cuenta todas esas situaciones de que no somos exageradas, que lamentablemente las violencias por motivos de género en muchos casos terminan en estas situaciones de abusos, de femicidios, que es una realidad en la cual estamos, y que hacer estas capacitaciones y poder tener promotoras en prevención de violencia en diferentes lugares y poder llegar antes en cuanto a la educación, en cuanto a la formación y al conocimiento de los derechos que tenemos y a poder repensarnos desde las primeras infancias en este caso, hasta bueno, en los barrios, entre nosotras mismas que estamos en las escuelas, entre nosotras. Yo en este momento me parece que es importante poder recordar a Natalia López y en ella a muchas de otras docentes quilmenias que han pasado y pasan situaciones de violencia, y en este caso Natalia López, una compañera docente que en 2012 fue víctima de femicidio en la estación de Quilmes, que todos los años hacemos su homenaje pensando que realmente queremos llegar antes, que ella fue asesinada por su expareja con la denuncia en la cartera. Y esto es lo que decimos cuando hablamos de la justicia patriarcal, ¿no? Que no actúa en los momentos que tiene que actuar, nada, que tenemos críticas, que sabemos que hay que resolverlas, que hay cosas, como dijo Adria, se han dado algunos juicios que son ejemplares en relación a las condenas a estos femicidas, pero que queremos llegar antes, porque hay que llegar antes también desde la educación, desde la reflexión, y digamos, hay distintos niveles en ese llegar antes, hay una parte que podemos hacer desde la docencia en las escuelas, pero después también es el Estado que tiene que garantizar esos derechos. Y bueno, en ese camino me parece que es el que estamos, desde lo que podemos hacer, pero también desde la cosa del reclamo, de que eso pueda plasmarse, porque realmente necesitamos revertir estas situaciones de violencias tan extremas. Gracias, Lore, Adria. Sí, es fundamental todo lo que están diciendo. Ahí está, se está cargando la pantalla. Sí, y en relación a esto, ¿no? De que siempre lo charlamos en distintas capacitaciones, no, los agresores, los abusadores, las personas que ejercen violencia, son personas que conocemos, ¿sí? Y tiene que ver con familiares, amigos que naturalizan estas situaciones, y esto tiene que ver un poco con la prevención que siempre hablamos, qué importante es repensar las masculinidades, repensarnos nosotras para poder dejar de naturalizar tantas cosas, ¿sí? En relación a distintas violencias que vivimos cotidianamente. En este caso les estamos compartiendo la ley 26.485, que es la ley de violencia contra las mujeres y diversidades. Esta ley se sanciona en el año 2009, como vimos anteriormente, y es una ley que lo que nos permite y nos da la posibilidad de poder denunciar todos tipos de violencias que estemos atravesando, ¿sí? En distintos lugares.
Es una ley muy importante porque anteriormente teníamos en el año 2000 una ley que solamente contemplaba la violencia que vivíamos dentro de nuestros hogares. Con esta ley, lo que vamos a ver en esta diapositiva es que las violencias, las distintas violencias, que no es solamente la física, sino que está la psicológica, la simbólica, la sexual, económica y patrimonial y la política, no solamente la vamos a vivir dentro de nuestros espacios personales, ¿no? Dentro de lo que son nuestros hogares, sino que tenemos en todos los ámbitos en los que estamos, en los que nos relacionamos, está presente. Entonces, también podemos estar pasando situaciones de violencia en nuestro ámbito laboral, institucional, violencia obstétrica, mediática, como vimos en los ejemplos, ¿no? Violencia pública política, contra la libertad reproductiva, y esta fue la última incorporación que estuvo a esta ley, que es muy importante porque lamentablemente muchas de nosotras hemos y seguimos viviendo situaciones en las que somos acosadas en la calle, y actualmente en nuestro país esta situación se puede denunciar, ¿sí? Es una modalidad de violencia en donde si estamos o vivimos alguna situación de acoso y de violencia en el espacio público, lo podemos denunciar. Para profundizar en este artículo 5 y 6 que vamos a encontrar en esta ley, le queremos compartir un video, ¿sí?, que nos va a hablar sobre los distintos tipos y modalidades de violencia. Por motivos de género. ¿Qué es la violencia por motivos de género? Es la basada en las asimetrías de poder existentes entre los diferentes géneros, que son producto de una desigualdad estructural. Esto incluye tanto el ámbito público como privado. En Argentina existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley identifica 6 tipos de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y reconoce 8 modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y público-política. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o que perjudica el desarrollo personal. Suele ser la entrada a la violencia física o a la sexual. La violencia sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la sexualidad. No se limita a forzar a una mujer contra su voluntad. Es cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da fuera o dentro del matrimonio o de una relación. También en situación de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual. La violencia simbólica es la más difícil de erradicar porque está anclada en la sociedad, a través de estereotipos que naturalizan la subordinación de la mujer y personas LGTBI+. Modalidades. La violencia doméstica es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra. Incluye las agresiones producidas en el matrimonio, uniones de hecho, parejas o noviazgos, con o sin convivencia, vigentes o finalizadas. La violencia institucional es la ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, cualquiera sea su jerarquía y el tipo de trabajo, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. La violencia laboral es la que discrimina a las mujeres y personas LGTBI+ en el marco público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia. También el hostigamiento psicológico y sistemático a una trabajadora para lograr su exclusión laboral y quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. El crimen de odio es la violencia del rechazo, el desprecio y la discriminación por razones de género, y frecuentemente es ejercida contra personas LGTBI+. Bueno,
Este videíto también está disponible en YouTube, pero como les dijimos al principio, todo el material que seleccionamos para poder trabajar hoy con ustedes está para quien tenga ganas de tenerlos, lo podemos enviar por mail, así que eso después lo vamos charlando. Pero bueno, ya vamos llegando al final de este encuentro. Lo que nos gustaría, ya para ir puntualizando, ¿no? Lo que tiene que ver específicamente sobre la tarea de como docentes, ¿no? Desde este rol docente, como desde este rol de educadoras y educadores, es que podamos ir viendo todo lo que transitamos hoy, ¿no? Reencontrarnos un poco con lo que fuimos transitando hoy para ver las prácticas que están instaladas cotidianamente en la escuela, en el jardín, independientemente, ¿no? del nivel, del ciclo en el que trabaje cada una de las que están hoy presentes, para poder ver qué cambios estructurales podemos llevar adelante con esta perspectiva de género. Y que, podamos ver si nos podemos enfocar como una elección, ¿no? Como una elección de transformación justamente cierta y que se pueda llevar adelante, para ver qué posibilidades reales tenemos, ¿no? Desde repensarnos individualmente a ver qué posibilidades reales tenemos de trabajar colectivamente en pos de llevar adelante estas transformaciones que tanto deseamos. Para esto les compartimos las últimas imágenes que tienen que ver justamente con poder pensarnos desde una de las puertas de entrada de la educación sexual integral, ¿no? No queríamos como pasar por alto esta ley que hoy nombramos y que creo que hoy también, junto con la ley Micaela, nos une, en el que nos invita a repensarnos primeramente de forma individual, ¿no? Repensarnos a nosotros para ver qué nos pasa con toda esta información que nos va llegando, qué nos pasa con este cambio de paradigma a la hora de poder leer o llevar adelante las tareas que nos invitan los contenidos curriculares. Estos contenidos curriculares que son universales, ¿no? Que van a estar formándose y que sí se van como estructurando todos los años y que tal vez se van modificando, pero que la realidad es que históricamente van teniendo una esencia, y en esa esencia está este sistema binario, está esta organización social patriarcal, que es de hecho lo que aparece en lo que llamamos el currículum oculto, ¿no? Que van a ser todos estos conjuntos de normas, como vemos en la placa, las expectativas, las creencias que estuvimos viendo hoy, y que van a estar instaladas dentro de cada institución educativa, ¿no? Como también en todos los ámbitos en los que transitamos, como estuvimos viendo hoy. Pero bueno, específicamente ahora sí queremos hablar de estas situaciones. Creemos que es fundamental poder dejar atravesarnos con preguntas, con contradicciones, con malestares, para poder repensar qué nos pasa con eso que nos molesta o que tal vez estamos como queriendo cancelar, porque no estamos pudiendo como atravesar, y poder ver que tal vez de forma colectiva, ir charlándolo con un compañero, con una compañera, con compañeros, se pueda ir resolviendo, ¿no? Y que para esto necesitamos, si puedo cambiar ahora sí, creemos que desde la perspectiva de género podemos enfocarnos con algunos de estos puntos que ya para finalizar se los queremos compartir, que tiene que ver con un enfoque de género que historice y problematice estas expectativas sociales que estuvimos hablando hoy, ¿no? Que tengamos en cuenta que tal vez ese currículum universal que nos están proponiendo o que se está proponiendo necesite una vuelta de rosca con la perspectiva de género para poder trabajarla dentro de la escuela, dentro del jardín, que claramente, que obviamente necesitamos que la sexualidad sea comprendida desde su integralidad, también para vencer mucho de las situaciones de mitos que estuvimos viendo también que aparecían cuando hablábamos de esas resistencias a la educación sexual integral, aparecían en el chat estas situaciones, ¿no? Por lo general hay mucho mito por falta de información, ¿no? Verídica justamente con respecto a esta ley. Un enfoque que reconceptualice la mirada acerca de los cuerpos, bueno, esto también lo estuvimos hablando en relación a qué posibilidades hay de que las niñas y los adolescentes habiten la escuela. ¿De qué forma la habitan?
todos los niños por igual, todas las niñas por igual, y las niñas con otras formas de identificarse tienen posibilidades reales de habitar con sus propios cuerpos en la escuela. Lo mismo con los discursos educativos para tener en cuenta la dimensión del placer, ¿no? Esto también para poder romper un poco con la mirada siempre biologicista de lo que tiene que ver con la sexualidad, y bueno, que posibilite desnaturalizar la violencia cotidiana, por sobre todas las cosas, desde lo que decía Lore hace un ratito, ¿no? Posicionarnos desde la prevención, para poder identificar antes estas situaciones de desigualdad que no promuevan vínculos sexistas, ¿no? Como dice el último punto, promover vínculos que justamente no lo sean, que no sean respuesta a este sistema binario. Para finalizar, nos gustaría compartirles este video, que es hermoso, la verdad que nos encanta, que si no lo vieron, va a estar bueno que podamos compartirlo, que es una campaña que se llama Sin Mochilas. Tiene 2 videitos, les vamos a mostrar uno también de nuevo por cuestiones de tiempo, pero creo que está bueno para cerrar y poder comenzar a ver qué iniciativas podemos llegar a tener y por qué es tan importante y urgente que nos posicionemos en un lugar en donde los protagonistas sean ellos, ellas y ellos. Bueno, veo que ya están listos. Les cuento. Les pedimos que pongan una pelotita en la mochila cada vez que escuchen alguna frase que les haya dicho una persona mayor. Los hombres no lloran. El rosa es color de nena. Las nenas no juegan con autitos. Pateás como una nena. Que la mesa la levante tu hermana. Arreglate que viene gente. Terminamos. Ahora pueden ir a jugar, pero tienen que ir con la mochila puesta. Difícil jugar con la mochila tan cargada, ¿no? Vamos a pensar esto juntos. ¿Ustedes creen que el rosa es de nena? El rosa es un color para todos. Ok, saquen una pelotita. ¿Creen que para ser hombre hay que defenderse pegando? No hace falta agarrarse a piñas. Saquen otra. ¿Qué piensan de que los nenes no lloran? Mi hermanito llora. Los nenes pueden llorar. Enséñame a vestirme como a mí me gusta. No hay colores de nenas ni de nenes. Enséñenme a lavar los platos y a cocinar. A mí me gustan todos los juegos, la pelota y la muñeca. No le pertenecemos a nadie, todos somos libres. Chicos y chicas crecen en una cultura machista y desigual, bajo mandatos que le vamos cargando en la mochila. Esto no los deja elegir cómo ser, y les pesa. Sacarnos la mochila del machismo es dar un paso hacia una vida libre de violencias y desigualdad. Vivamos sin mochilas. Bueno, nos parece que fue un video que nos cierra desde varios lados, digamos, desde nuestra propia práctica y también en nuestras vidas, porque la idea de recorrer la ley Micaela tiene que ver con eso, con mirarnos un poco a nosotras, a nosotros mismos y ver de qué forma
podemos cambiar. Hay cosas que las podemos ir revirtiendo y que tiene que ver también con estos cambios de actitudes, con estos lentes violetas que decimos a cada rato con las compañeras, de ponernos, de mirarlo, de criticarlo, ¿no? De cambiar lo propio y también de exigir que se cambien las cosas más estructuralmente. Por lo tanto, después se los vamos a mandar. Ahí las compañeras estuvieron poniendo ahí un formulario que muy organizadamente Romina y Roxana tienen, a donde pueden llenar ese formulario e ir pidiendo los materiales y demás, como para tener una comunicación fluida, y contarles, la verdad que para ir cerrando y darles la palabra a ellas, decirles que ha sido un placer transitar estas 2 horitas que hemos tenido, que siempre nos gusta encontrarnos de manera presencial, pero que la pandemia no nos lo permite. Por lo tanto, bueno, encontrar este lugar desde la virtualidad también nos acerca, y pasarles a Adri ahí la pantalla en donde están los datos de la Secretaría de Mujeres y Diversidades, que funciona todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Agéndense ese WhatsApp a donde pueden escribir mensajes pidiendo que las llamemos. Hay un equipo de asistencia que aborda las situaciones de violencias por motivos de género para todas las mujeres y diversidades mayores de 18 años. Le vamos a estar pasando también a través de ese formulario los datos de niñez, por si necesitan en algún momento contactarse, que a pesar de, digamos, de esta situación de pandemia se atiende todos los días con los resguardos necesarios, que está en Pellegrini 370 y que pueden concurrir en el momento que necesiten, o pueden escribir a las compañeras de asistencia las veces que quieran. Para nosotras ha sido un placer enorme compartir y leerlas en el chat, porque si bien algunos mensajes no los pudimos leer, pero si no se nos hacía muy extenso, los tenemos guardados y la verdad que nos sirven un montón para repensar nosotras también nuestras próximas actividades, nuestras próximas capacitaciones, que espero que sean muchas, y le doy la palabra a Romina, a Roxana, que tenían ahí también varios aportes para hacer. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos enormemente, nos parecía una articulación absolutamente necesaria, la de trabajar junto a las compañeras de Mujeres y Diversidades para encarar este tema. Nosotras estamos convencidas de que la educación sexual integral y la perspectiva de género no es un espacio específico, no es una clase, no es un día que charlamos sino que efectivamente es una perspectiva que nos atraviesa, eso que decían las compañeras de ponerse las gafas violetas o los anteojos violetas, que eso es muchas veces lo que más nos cuesta, en el sentido de que nos tenemos que dejar atravesar un poco por esa mirada y empezar también a poner en tensión nuestras prácticas cotidianas, y que a veces, digamos, repensarnos es a veces lo más complejo, ¿no? Porque nos interpela directamente, sobre todo a nosotras, digamos, que somos mujeres y que estamos atravesadas también por todos estos temas que se han trabajado hoy. Me parece súper importante, digamos, con las cuestiones que se trabajaron acá, pensar cómo son los espacios áulicos que generamos y que se generan en la escuela. Digo que muchas veces no es que los proponemos nosotras, pero que podemos transformarlos, que podemos poner en tensión en el ámbito escolar un montón de las prácticas que tenemos naturalizadas y que reproducen estas desigualdades de género que trabajamos hoy. Preguntarnos por los espacios de juego, por los espacios, digamos, cómo es el uso de los espacios públicos de la escuela que tienen varones, o sea, nenes y nenas. Es un uso diferencial ese espacio de juego. Si nos ponemos a prestar atención, digamos, siempre son muchas veces los nenes los que tienen mayor apropiación del espacio público, y cómo ir trabajando esas cuestiones con ellos y con ellas, que muchas veces son permeables, digamos, a poner en tensión esas cuestiones, como vimos en el video último, que me parece que está muy bueno. Y efectivamente, digamos, los roles y estereotipos, yo pensaba, tenemos que, digamos, como abrirnos a la idea de que son cuestiones sociales, digamos, y que más allá de nuestras experiencias individuales, efectivamente lo que hay es una sociedad que tiene una estructura y un funcionamiento, como se dijo acá, digamos, patriarcal, que tiene una mirada desde esa perspectiva. Entonces, más allá de nuestras experiencias
por ahí de vida y trayectorias de vida particulares, digamos, que pudimos estudiar, que pudimos formarnos, que tenemos trabajos remunerados, digamos, igual todas las presiones que acá se mencionaban nos atraviesan, y me parece que pensar propuestas pedagógicas que pongan eso en tensión también es complejo por eso, ¿no? Porque a veces mirarse una es muy difícil, pero vale la pena, digamos, es un camino que vale la pena, porque como se dijo acá, la verdad es que la cara más extrema de la desigualdad son los femicidios. Nosotras muchas pensamos que vivimos una situación de emergencia en violencia, porque la verdad que los números son muy, muy terribles, y la pandemia agudizó esas situaciones, así como agudizó, y cierro con esto, las cuestiones del cuidado, ¿no? Que decían acá las compañeras. Si nosotros medimos, por ejemplo, la economía nacional, el principal sector que aporta económicamente, aunque no tiene valor monetario, es el del trabajo doméstico no remunerado y el cuidado. Lo que pasa es que como no tiene un salario, no hay una relación monetaria mediante, en realidad ni se mide ni se ve. Sin embargo, son las tareas que muchas de nosotras llevamos todos los días y las realizamos todos los días. Y a su vez la pandemia, al, en un sentido, corrernos de la escena presencial de las aulas, también visibilizó el enorme trabajo docente que significa la cotidianeidad en la escuela. Digo, las familias tuvieron que pasar a ser protagonistas de muchas veces de la relación de enseñanza-aprendizaje. Nos veían a través de pantallas, como decían las compañeras. Hay acá compañeras que son docentes de los jardines municipales, y como decían las compañeras, muchos nenes y nenas piensan que la seño es como un personaje de la tele, porque la ven en la pantalla del celular. Bueno, eso también puso en valor nuestra profesión. Digo nuestra porque yo también soy docente, entonces nuestra profesión la puso en valor, porque efectivamente, como decían más arriba, no vinculada al nivel inicial, donde es, digamos, la feminización del nivel es casi absoluta. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para ser buenas maestras de inicial? Bueno, ser amables, ser gentiles, ser cuidadosas con los niños y las niñas. Y en realidad nosotras sabemos que eso es una construcción social y que no tiene nada que ver con la tarea que realizamos, donde es fundamental la formación, y no es que una por ser buena o tener hijos e hijas puede ser buena docente. Y me parece que la pandemia, al volcarnos hacia adentro primero que volvimos a la relación muy estrecha con las comunidades y nos metimos en las casas de las familias, nos acercamos a las familias, y creo que también un poco revalorizamos la tarea que llevamos cotidianamente, porque efectivamente la docencia es una tarea feminizada, porque siempre se vio como la segunda mamá, ¿no? Entonces, digo, qué complejo todo lo que tenemos que construir. Así que, nada, simplemente como alentarlas a llevar adelante, primero a completar el formulario, pero porque ahí tenemos un espacio de escritura, porque sabemos que hay muchas experiencias de trabajo, y queremos conocerlas, queremos difundirlas, queremos intercambiarlas, porque es muy valioso lo que se hace. Entonces, digo, nosotras siempre trabajamos con esta mirada de encuentros de formación, porque nos encontramos, no es que venimos a capacitarlas, ustedes saben, lo laburan, con lo cual queremos conocer eso que hacen, y las invitamos a completar el formulario. Nada, y después esas cosas, ¿no? Los carteles que dicen bienvenidos, los cartelitos que dicen el directivo atiende, ¿no? Cómo tomamos un rol masculino cuando asumimos cargos de dirección, porque efectivamente los cargos de gestión, liderazgo y conducción son masculinos. Bueno, repensemos ese espacio, pensémonos nosotras y nosotres, animémonos, y digo, me parece que vamos a poder empezar a trabajar algo que también es la base para transformaciones superiores que vendrán y que necesitamos, digamos, porque siguen matando a una mujer por día. Así que, Ro, no sé si querés agregar algo. No, simplemente fortalecer, Romy, esto que dijiste. Nosotros queremos terminar como comenzamos, como les contamos, como encuentros de formación docente, y entonces si son encuentros, estamos caminando juntas, juntos, juntes a la par, sabiendo que hay muchas, pero muchas experiencias a nivel áurico, y bueno, y en pandemia también, lo que hemos podido construir a nivel virtual con nuestros niños, nuestras niñas,
con experiencias que por ahí nos las quedamos nosotras, nosotres, y tratar de socializarlas, y entonces redoblamos la apuesta desde la Subsecretaría de Educación este año. El año pasado comenzamos con esta idea de encuentros de formación docente, y este año queremos empezar a escribir esos encuentros de formación docentes entre todas, todos, todes, ¿se entiende? Pero para eso, por ahí, si ustedes han hecho alguna experiencia, si ustedes quieren socializarlas, si ustedes no quieren quedárselas, dentro del propio formulario van a encontrar un ítem apropiado para eso. Con Romina armamos un documento para acompañar la escritura, porque sabemos que también los docentes en general no somos personas de escribir nuestras prácticas, y de esa manera validarlas de alguna manera, ¿no? Nosotros siempre decimos con Romy que esta, digamos, doble dimensión que nos ofrece la didáctica, como una dimensión sí teórica, donde uno tiene referencias, referentes de carácter teórico, donde sustenta sus prácticas, también se ve alimentada de cuestiones que tienen que ver con la dimensión práctica de la enseñanza y de reflexión sobre la práctica. ¿Qué quiere decir? Muchas veces llevamos a cabo prácticas que después por ahí quedan en eso, ¿no? En el anonimato de nuestras propias intervenciones, y que muchas veces por no escribirlas, no sistematizarlas, no compartirlas, quedaron ahí, digamos, ¿no? Y muchas veces nos pasa de pensar, uy, ¿te acordás cuando lo hacemos con una compañera, con un compañero? Uy, ¿te acordás cuando hicimos tal acción, tal actividad? Bueno, la invitación con Romina, desde la Subsecretaría de Educación que tenemos, es empezar a escribir. Es armar un documento y empezar a escribir. Lo iniciamos la otra semana con otro encuentro de formación docente que tuvimos para primaria, y la verdad que la repercusión fue muy linda y muy interesante, y entonces en función de la diversidad de escrituras que tuvimos, decidimos armar un documento complementario para ayudarles a escribir estas experiencias, que son valiosas y que en sí mismas luego constituyen teorías para poder abordar. Nada más por mi parte. Gustavo, no sé si querés decir algo como para cerrar el encuentro. Sí, a ver, ¿qué tal? Buenos días. No, simplemente la verdad, primero agradecer la participación. Lamentamos el tema de no haber podido transmitir por YouTube, pero va a haber una réplica del encuentro dirigido a secundaria, pero que va a ser retransmitido por YouTube, así que ahí las invitamos a volver a participar. Me quedo con dos cuestiones, ¿no? A ver, desde lo personal en lo docente, hace unos años atrás nosotros transitamos una situación muy fea dentro del distrito, que fue el asesinato, el femicidio de Natalia López, una maestra de Quilmes, maestra de una escuela primaria y además maestra de adultos. Esa situación marcó un antes y un después también a todos. Yo vengo del SUTEBA, a todo lo que es el sector docente nos marcó un antes y un después de cómo trabajar en las escuelas, qué necesario que era esto, que hoy lo vemos trabajando de esta manera. Ya por el año 2005 era muy complejo poder hablar de estos temas, de que era necesario poder abordar en un jardín, en una escuela primaria, las situaciones de violencia que a uno le parecen que dentro de la escuela pasan en las familias, pero en realidad pasan, cuando uno habla de la comunidad, pasan en las maestras, en las profesoras. Hay muchas situaciones de esta, y poder expresarlas para poder construir un modelo de sociedad absolutamente diferente. Miraba los videos cuando pasaban las canciones al principio, intentaba escribir algo, la verdad me daba mucha vergüenza. Y me emociona, digamos, no sé si emociona, pero me angustia fuertemente todo eso que se veía ahí, que estaba tan naturalizado. Yo creo que cuando decían, ¿no?, en el año 90, que fue ayer, porque hace apenas 20 años, se declaró que no era una enfermedad. Parece mentira todo eso, nos parece realmente que
pensar en la homosexualidad como una enfermedad era tan complejo, y digo, y hoy que podamos estar hablando de infancias libres, son pasos, ¿no? Son pasos muy importantes que se han trazado porque hubo lucha de clases, porque hubo lucha, siempre, digamos, en esa línea, ¿no? Nadie nos ha regalado nada, cada derecho es una conquista y hay que defenderlos. Y la escuela es un lugar, me parece, que es central en lo que tiene que ver con la conquista de los derechos. Así que la felicito. Nos felicito por llevar adelante este encuentro y por todos los que vendrán. Bueno, ahí Reconstruir es la tarea, ¿no? Totalmente. Ahí les vuelvo a mandar en el chat una vez más, si alguien lo tiene a mano, el formulario. Lore lo mandó también recién. Pero bueno, ahí completan y nos llega a nosotras y les respondemos con los materiales que compartimos hoy, y también con el espacio de escritura, que es a voluntad. Y el día jueves hacemos el segundo encuentro, que va a ser como este, digamos, pero para secundaria. Ahí sí lo vamos a transmitir, y bueno, después vemos cómo subsanamos el tema de la transmisión de hoy. Les pedimos disculpas por la demora en el inicio, la verdad que nos hubiera gustado tener un tiempito más para intercambio, pero me parece que el chat estuvo súper nutrido, así que, bueno, felicitaciones a todas, y esperamos volver a vernos en otro encuentro de formación. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Chao, hasta luego, gracias. Gracias a Florencia y a Hasta Adri. luego, gracias. Hermosa el taller. Gracias, muy interesante. Gracias. Chao, chao.